una tubería, mascarillas, cánulas de Guedel o bien el AMBU. Y vamos a platicar de cada uno de ellos. Si quieres, regresemos. El equipo es un cilindro con su válvula, tubería, mascarillas, cánulas de Guedel y el AMBU. ¿Qué es el AMBU? Me imagino que todos lo han visto en algún momento y lo vamos a ver en alguna imagen más adelante. Pero es como decirles qué es el Gillette. El Gillette es solo la marca, ¿sí? No es el instrumento, el equipo, sino que es la marca. Pero ustedes, les digo yo, el Gillette y se imaginan una hoja de afeitar, ¿sí? O una rasuradora. Pues el AMBU es lo mismo. Nos imaginamos en lo que es, pero es una marca. ¿Sí? El oxígeno puede venir el cilindro y estos cilindros están numerados, pero no se dividían numerados, sino que están identificados por medio de letras, de la A hasta diferentes tamaños. ¿Sí? El tipo H es el más grande que ustedes van a ver en algún lugar, que son unos cilindros grandes de oxígeno que están en los hospitales muchas veces. Entonces, hay desde la letra A, B, C, D, E, F, E y el H. Aunque estos no sé si existen, pero E y H sí, y estos también. Así. La válvula tiene dos manómetros. Un manómetro nos indica la cantidad de oxígeno que contiene el cilindro y el otro manómetro nos va a indicar el flujo que está saliendo a través de la válvula. Ustedes pueden cerrar la válvula y que no salga nada, o la pueden abrir completamente y les va a salir mucha cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces, puede salir desde un litro de oxígeno por la unidad de tiempo hasta 15 litros por unidad de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si un cilindro de estos ustedes lo abren al máximo? Se acabaría tan rápido que no daría tiempo a poder sostener a un paciente que necesita oxígeno. Generalmente las necesidades de un paciente están entre 1 o 2 litros, máximo 3, 4, 5 litros por minuto. ¿Sí? ¿Pero por qué tiene más? Porque la válvula lo permite, ¿sí? Pero generalmente se necesita el flujo que sea muy poco y vamos a ver cuánto se necesita para cada situación. Pero generalmente varía entre 2, 3 hasta 5 litros por minuto. Y esta otra, que les digo que es el que indica cuántas libras de presión contiene el cilindro. Generalmente estos, cuando están llenos, son 2000 libras PSI. O sea, el PSI son libras por pulgada cuadrada. Es bastante la presión que contienen estos cilindros de oxígeno. Más o menos un cilindro tipo este es el tipo E, que es el portátil. Más o menos les aguantará unas 6, 8 horas de poderle pasar el oxígeno al paciente a unos 2, 3 litros por minuto. Mientras que los cilindros grandes, que son el tipo H, eso los pueden mantener hasta por 24 horas con un flujo bastante aceptable de 5 litros por minuto. Entonces sí hay bastante diferencia en la capacidad que contienen los cilindros. ¿Cuál es el que necesitamos nosotros tener en el consultorio? Es el tipo E, que es el portátil, que es el que nos da suficiente tiempo para que, por ejemplo, lleve la unidad de ambulancia y que se lleve y traslade al paciente, o por ejemplo para hacer una sedación que dura unas 2 horas, para hacer un procedimiento, les aguanta perfectamente bien. ¿Sí? Entonces el tipo E es el que yo les recomendaría que tuvieran ustedes en su consultorio. Estos 2 cilindros son de aquí de la facultad.
Ahí tenemos 3 o 4 cilindros pequeños. El siguiente. El tipo A es un bombón, así se le llama. Es más o menos un reservorio de este tamaño que les va a durar unos 15 minutos. O sea, eso no deberíamos de tener en un consultorio. Y si los venden. La siguiente. El AMBU es el dispositivo por el cual nosotros le vamos a pasar presión positiva al paciente. Este AMBU puede tener esta tubería, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este es un AMBU muy pequeño y esto es un AMBU grande. Este AMBU pequeño es para un bebé, ¿sí? Para un niño. Porque si ustedes apachan este reservorio de aire, ¿sí? La cantidad de aire que le vamos a pasar al paciente es muy pequeña. Y esta mascarilla se la colocamos sobre la nariz y sobre la boca del paciente. Mientras que este AMBU, que es más grande, es para un adulto, cada vez que nosotros lo apachamos, le puede pasar al paciente el volumen de 1 litro de oxígeno o de aire cada vez que ustedes lo bombean. Para un paciente adulto, nosotros tenemos que comprimirlo totalmente. ¿Cuántas veces por minuto tendríamos que comprimir el AMBU para pasarle oxígeno al paciente? Se estima que lo ideal es cada 5 segundos, por lo tanto son 12 veces por minuto. ¿Sí? Este AMBU, cada vez que ustedes lo apachan, lo que le va a pasar al paciente pueden ser 2 tipos de gases: el que está en el medio ambiente, o bien, si está conectado a un cilindro de oxígeno, le podemos pasar oxígeno al 100%. El oxígeno lo medimos en porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno que respiramos normalmente en un ambiente ventilado? Es al 21%. Eso es lo que debería estar en el medio ambiente. Ahorita en este salón de clases debe estar tal vez al 20%, ¿sí? Está viciado porque estamos un montón aquí adentro, ¿sí? Y pueden haber gases de diferentes tipos. Entonces sería al 21%. ¿Sí? Si no está conectado el AMBU a ningún aditamento, o sea, a un cilindro de oxígeno, cada vez que nosotros lo bombeamos, lo único que está haciendo es recogiendo el aire del medio ambiente, nosotros lo pasamos y se lo pasa a la válvula que va conectado a la boca del paciente y a la nariz, por lo tanto le estamos pasando el mismo aire que contiene el 21%. Si está conectado a un cilindro de oxígeno, vamos a ver que hay un cilindro de oxígeno, está la válvula, y le estamos administrando oxígeno por medio de tubería a este reservorio, cada vez que lo apachamos, ¿sí? Por cada litro que abramos nosotros la válvula, aumenta un 4% la cantidad de oxígeno. Por cada litro de oxígeno, se recuerda que tenía 2, 4, 6, ¿sí? Si lo ponemos en 1, le aumenta el 4%. Si le damos 2 litros de oxígeno por minuto, le aumenta un 28%. Entonces, si el AMBU está conectado al cilindro, lo tenemos abierto más o menos a unos 8 litros por minuto, y la mascarilla es cerrada, quiere decir que no hay intercambio entre el paciente y el medio ambiente, sino que entre el paciente y el oxígeno le podemos administrar hasta un 100% de oxígeno. Eso es lo máximo que se le puede pasar a un paciente, es un 100%. A los niños en incubadora, cuando nacen prematuramente y los meten a la incubadora, les abren un cilindro de oxígeno y les están pasando volúmenes específicos para el paciente. Pero, ¿qué pasa si lo dejan al 100% por mucho tiempo? El niño puede quedar con ceguera, porque el oxígeno a altas concentraciones por mucho tiempo puede causar ceguera.
Entonces, lo máximo que le podemos pasar es un 100%. Ahora, hay mascarillas que no son cerradas completamente, sino que no sé si ustedes han visto que tienen unos agujeritos y que tienen como una cosa que ustedes la pueden rotar para abrirla o para cerrarla. Esas son mascarillas ventiladas. Las que están ventiladas, si los tenemos abiertos, lo máximo que podemos pasar con ese tipo de mascarillas es un 65%. Y cuando ustedes hacen odontología con un paciente sedado, se le puede administrar oxígeno con las cánulas nasales, que son unos cachitos que se meten uno en cada fosa nasal, ¿sí? Y esto empezamos a partir de los 24 o 25%, ¿sí? Porque tiene 21 el medio ambiente y por cada litro le vamos sumando un 4%. Generalmente con estos podemos llegar a un 35, 40% máximo, y ahí no podemos pasar. Entonces el AMBU es un dispositivo que permite enviar oxígeno con presión positiva al paciente. El AMBU serviría para aquel paciente que tiene un paro respiratorio, que no está respirando por sí mismo. Ustedes cada vez que apachan el reservorio, le pasan oxígeno con presión positiva al paciente y ustedes van a notar que el paciente llena el tórax. Cuando se está haciendo una anestesia general, las máquinas automáticamente están bombeando oxígeno. No sé si ustedes han visto que tienen como un resorte, por así decirlo, que es que cada vez que se apacha, envía el oxígeno hacia el paciente, ¿sí? Entonces, eso automáticamente está haciendo las funciones del diafragma. O sea, está enviando o haciendo las veces de llenar en los pulmones, ¿sí? Nosotros, si lo hacemos manualmente con el AMBU, estaríamos haciendo esas veces de la máquina automática. Que lo más que deberíamos hacerlo son cada 5 segundos bombearle aire al paciente. Así es. Las mascarillas, que sería el otro aditamento que tienen, está la mascarilla cerrada, que no tiene agujeros. Hay unas que tienen agujeritos laterales, ¿sí? Y tienen que ser de color transparente. ¿Por qué las mascarillas tienen que ser de color transparente? ¿Qué manda? Cuando el paciente exhala, se va a llenar de vapor la mascarilla. Quiere decir que si hay intercambio gaseoso. Si la mascarilla no se le forma el vapor, quiere decir que está obstruido. Que el aire solo lo estamos enviando y se queda trabado en alguna parte, pero no llega a los pulmones. Entonces se tiene que ver esa columna de CO2 que se le llama, que es cuando el paciente expira, ¿sí? Que saca ese vapor. Y les comento, hay mascarillas abiertas y hay mascarillas cerradas. El color es importante porque aquí en la facultad todavía tenemos algunas mascarillas que son de color negro, prácticamente son del museo, ¿sí? Porque antes el plástico con el que se hacían era ese color. Pero hace muchos años ya no se utilizan ese tipo de mascarillas, sino que son transparentes. Esas solo las tenemos guardadas porque sí tenemos mascarillas que son transparentes. Pero les digo, hay de color negro que no se deben utilizar. Las cánulas de Guedel, ¿sí?, permiten mantener la vía aérea libre porque lo que hacen es meter la lengua o presionarla contra el piso de la boca. ¿Sí? Entonces la cánula de Guedel lo que hace es bajar la lengua y es como que tienen acá, es como un signo de interrogación. Tienen acá, tienen un tope y luego vienen aquí. Y lo que esto es como que fuera un cuadradito, ¿sí?, que en la parte interna pasa, es como que fuera un tubo, pasa el aire a través de ella. ¿Cómo se mete en la boca? Se mete al revés. Por ejemplo, nosotros queremos que quede en esta posición, pero la metemos con la curvatura contra el paladar para que entre, y ya que está dentro de la boca, le damos vuelta y se empuja hacia atrás. Y lo que va a hacer entonces es jalar la lengua para adelante, y cuando ustedes lo meten,
la lengua la presiona contra el piso. Recuérdense que un paciente cuando está inconsciente, ¿qué le pasa a la musculatura? ¿Se pone rígida o se relaja? Un paciente inconsciente está todo aguado, ¿sí? La lengua se relaja y se va hacia la orofaringe y cierra las vías aéreas. Entonces las cánulas de Guedel lo que hacen es jalar la lengua hacia adelante y apoyarla contra el piso de la boca para que la vía aérea se mantenga permeable. Entonces nosotros metemos esta cánula, si es un paciente adulto grande, hasta el tope. Si es un paciente adulto pero no es tan grande de volumen, te vamos metiendo la siguiente y así hasta las más pequeñas que son chiquititas, que son para niños o para bebés. Este es para un niño y este es para un bebé. Hay de diferentes tamaños. Y aquí mismo, no sé si logran ver, aquí hay una tubería. Y aquí está un cachito. Este cachito que son los que se meten en la nariz, que son las cánulas nasales o cánulas binasales, se le llama también. Porque son dos binasales, una para cada fosa de la nariz. Entonces las cánulas de Guedel sirven para colocarla en un paciente que esté inconsciente, ¿sí? Y que nosotros necesitamos administrarle aire por presión positiva. Ahora, si un paciente está respirando, aunque esté inconsciente, pero conserva su respiración, no le tienen que meter nada en la boca al paciente. Esto solamente es si el paciente está inconsciente y con paro respiratorio. Y ya cuando el paciente se necesita intubar, los anestesiólogos utilizan un laringoscopio que lo que hacen es que cuando se mete la espátula o la... tiene su nombre ustedes ahorita que me fue, pero es esta parte de acá que lo que hace es bajar la lengua y tiene una luz en la parte en esta parte de acá tiene una luz, ilumina hacia la parte posterior, y cuando metemos el laringoscopio en las vías aéreas, nosotros vamos a ver la tráquea, que si el paciente está acostado boca arriba, en la parte superior hay un agujerito que es la tráquea y la parte inferior es el esófago. Entonces se mete el tubo en la tráquea, o sea, se mete en la parte superior, ¿sí? Es muy fácil decirlo, pero intubar a un paciente es bien complicado. Nosotros en la residencia rotábamos 3 meses en anestesiología y nos ponían a veces a intubar pacientes. Los pacientes que son bien complicados, ¿sí? Son los que son gorditos y de cuello corto, ¿sí? Ellos es casi que imposible, ¿sí? Y los anestesiólogos de la primera me intuban, ¿sí? Y a uno se le daba la grandeada y uno terminaba fibrilando, ¿no? El paciente se le queda a uno porque uno no podía hacer los estudios, ¿sí? Y ellos todos los días hacen lo mismo durante muchos años, son 3 años de especialidad. Pero esto no lo tenemos que tener en la clínica, eso solo se los traigo a colación de que con un laringoscopio es como se debe de colocar dentro de la boca para buscar la vía aérea y meter el tubo para poder aspirar vías aéreas y para pasar el oxígeno al paciente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la alteración de la conciencia. Cuando usted tiene intubación, produce la tráquea. No. Generalmente, cuando podés dañar la tráquea si metes un tubo demasiado grueso, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula el tamaño de los tubos? Esas están con medidas de diámetro, ¿sí? Tienen un diámetro específico. Generalmente en la evaluación preoperatoria pasa al anestesiólogo y pasa a evaluar al paciente. Mira el tamaño del paciente y generalmente se puede ver la mano. La tráquea es más o menos del tamaño de tu dedo meñique, ¿sí? Entonces con eso se calcula el diámetro del tamaño que se va a meter el tubo dentro de la boca del paciente, ¿sí? Entonces, sí lo puedes dañar a un paciente si metes un tubo muy grueso. Los tubos, ¿sí? Cuando se mete dentro de la tráquea, por ejemplo, tienen aquí una bolsita que está desinflada. Esta tiene un tubito y
Cuando se intuba al paciente, se pasa aire a través de este tubo y esto sella la tráquea. Entonces, el tubo está dentro de la boca del paciente y esta bolsita sella para que no se le metan líquidos al paciente de las vías aéreas. Este es un tubo que se va a insufflar y se agarra una jeringa descartable y se llena con aire y se da a presión. Entonces, esto lo que permite, no va tan cerca de la punta, sino que va más o menos por acá. Lo que hace es sellar la tráquea y evitar que pasen fluidos. Porque si el paciente vomite, ese vómito se va a la vía aérea. Por eso es de que cuando se hacen anestesias generales, ¿cómo tiene que llegar el paciente? En ayunos. ¿Cuántas horas? De 6 a 8 horas. Pero, por ejemplo, ustedes acaban de almorzar, tienen un accidente, no van a esperar las 6 horas a que le pase, sino que se mete, pero el paciente puede vomitar durante el acto de intubación. ¿Sí? Entonces es cuando se tiene que insuflar esto, llenar para que el vómito no vaya a irse a vías aéreas. Porque si vomita y se aspira, después va a tener una neumonía el paciente. ¿Sí? Se puede morir por eso. Fíjese que cuando usted tiene el paciente lo tiene boca arriba, ¿sí? Está así boca arriba y usted está detrás, el anestesiólogo está detrás, mete el laringoscopio, ¿sí? La espada, que es esta parte, la mete dentro de la boca y llega al punto en que usted tiene que hacer la lengua para adelante. Entonces, cuando usted hace la lengua para adelante, generalmente lo que hacen es muñequear, o sea, mover la muñeca para este lado y la parte posterior le topan los dientes anterosuperiores y es cuando los quedan. Pero es cuando no tienen experiencia o que fue algo muy rápido que necesitan porque el paciente se estaba moviendo y estaba muy rígido. Pero normalmente lo que se hace es empujar el laringoscopio para adelante y no hacerlo para atrás, para que no quiebre los dientes. Pero, por ejemplo, pacientes cuando van y los van a intubar, lo que se remueve es prótesis total, removibles, cualquier cosa que se pueda dañar a la hora de intubar a un paciente. Pero sí suele suceder que hagan fracturas. Bueno, una de las situaciones más comunes que vamos a tener en los consultorios es la pérdida de la conciencia, que pueden haber infinidad de causas que pueden provocar la alteración de la conciencia o pérdida de la misma. Y ahí es donde nosotros vamos a saber qué es lo que le está pasando, o tenemos que tratar de adivinar qué le está pasando. ¿Cómo sabrías qué le pasó a tu paciente si pierde la conciencia? ¿No? Sí, que está inconsciente, no le vas a trabajar y perdió la conciencia. ¿Qué tiene el paciente? Sin ningún dato no sabemos qué tiene. ¿Sí? Puede tener un derrame, puede tener un infarto, puede haber una hipoglicemia, el síncope del desmayo es lo mismo. ¿Qué más? La ACV, que es el accidente cerebrovascular, cualquier situación. Pero ¿cómo podemos saber nosotros qué tiene el paciente? Desde la historia médica. Desde la historia médica. Por la historia médica, o sea, si el paciente es diabético, ¿sí? Y se nos desmaya, ¿qué es lo más seguro que pueda tener el paciente? Que se le bajó los niveles de azúcar, no que se le han subido, ¿sí? Porque para que pierda la conciencia, porque se le suban, tiene que tener 700, ¿sí? O más, ¿sí? De niveles de azúcar. Va a estar atontado posiblemente, pero no inconsciente. Pero cuando bajan los niveles de azúcar por debajo de 60, ¿sí? 50 y pico, ya pierde la conciencia. Entonces, ¿qué es más fácil? Que se le ha bajado, pero es la historia médica. ¿Qué pasa si el paciente tiene 48 años de edad, es estresado, sexo masculino, fumador? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué? Un ACV o un infarto, un paro cardíaco, porque eso es lo que más o menos nos va llevando a lo que es la historia médica y todo lo que tenemos de la historia.
del evento que le pueda pasar al paciente y lo que nosotros tenemos a la mano, ¿sí? Es como adivinar, pero estamos adivinando con información, ¿sí? No sé si me captan, ¿sí? Pero entonces nosotros necesitamos saber qué le pasa al paciente. Conciencia significa, ahorita la mayoría ahorita está consciente, ¿sí? Algunos ya están tirando hacia la inconsciencia porque ya se van a dormir o están pensando en otra cosa. Yo no sé lo que estamos hablando ahorita, pero si estamos conscientes, esto significa que estamos alertas. Inconsciente significa que no estamos alertas, ¿sí? ¿Y qué es estar alerta? Estar alerta es la capacidad de responder adecuadamente a una pregunta u orden y la presencia de reflejos de protección que están intactos. ¿Cuáles son los reflejos de protección los reflejos de protección de uno? Por ejemplo, el parpadeo. Si nosotros nos tocan los párpados, pues cerramos inmediatamente los ojos. Si se nos va algo dentro de las vías aéreas, pues cosemos y los cruzamos. Entonces es el reflejo laríngeo, el reflejo de protección de los ojos. Esos son los reflejos que debemos tener. Antiguamente, en odontología era muy frecuente la pérdida de la conciencia, porque trabajábamos o se trabajaba al paciente en posición sentada, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente al estar en posición sentada? Hay menos flujo sanguíneo en el cerebro que si el paciente estuviera en posición supina. Por eso es de que actualmente un paciente, cuando le trabajamos odontología, es muy difícil que se nos desmaye cuando lo estamos trabajando, porque el cerebro está a la misma altura que el resto del cuerpo y le llega una buena cantidad de volumen sanguíneo, ¿sí? Y oxigenado. ¿Por qué nos desmayamos? ¿Sí? Porque hay un flujo inadecuado de sangre que llega al cerebro, empieza a haber un metabolismo anormal, ¿sí? Y disminuye la cantidad de oxígeno, o bien puede perder la conciencia un paciente con trauma. ¿Qué más? Puedes regresar. Sí, porque... No. Entonces, cuando se pierde la conciencia puede ser por un flujo inadecuado de sangre en el cerebro, de deficiencia metabólica, un mecanismo físico como el trauma, o disminución del oxígeno que está ingresando al paciente. Deficiencia metabólica, por ejemplo, disminución del oxígeno, del azúcar. Entonces, durante la inconsciencia se pierden los reflejos protectores, se pierde el reflejo de la tos y también el de la deglución. El paciente no puede tragar, por lo tanto, lo que tenga en boca se puede ir perfectamente a las vías aéreas superiores. Siempre que ustedes tengan un paciente que esté inconsciente, tenemos que revisar estas tres cosas. La circulación, o sea, que el paciente tenga pulso. ¿Y en dónde lo vamos a evaluar el pulso? Si está inconsciente, se evalúa en el paciente adulto a nivel carotídeo, ¿sí? Y si es un niño, ¿en dónde? ¿En el brazo? ¿Sí? O bien en el pulso femoral. Tenemos que revisar que esté respirando. Las vías aéreas que estén libres, que no tengan saliva y que esté elevando el tórax del paciente. Si el paciente ya no tiene el pique de goma, no tiene saliva en la boca y está teniendo movimientos del tórax que ustedes miran perfectamente que está
expandiendo el tórax y que no hay sonidos que imposibiliten el paso de aire, estén tranquilos. ¿Sí? ¿Se les puede morir? Sí, pero todavía no, todavía está vivo. ¿Sí? Pero esas son las tres cosas que tenemos que ver: circulación, vías aéreas y ventilación. Si ustedes tienen un pulso oxímetro, están viendo vía aérea, bueno, no vía aérea, sino que la cantidad de oxígeno que está circulando, y están viendo el pulso, o sea, que está circulando, que el corazón está funcionando todavía. Ahora miren, el cerebro utiliza el 14% de la cantidad de oxígeno que nosotros respiramos, ¿sí? Y solamente es el 2% de la masa corporal total. O sea, es muy pequeño, ¿sí? Pero miren la cantidad de oxígeno que necesita. Es bastante. Mientras que la musculatura es un 15%, ¿sí?, de la masa corporal y utiliza el 50%. Entonces, al revés, ¿verdad? El músculo necesita muy poquito oxígeno en comparación al tamaño del cerebro. El cerebro solo con el 2% y necesita un montón. Mientras que el músculo sí, a pesar de que es un 15, solo necesita el 15% de oxígeno, pero es el 50% del volumen. ¿Qué puede causarnos la pérdida de la conciencia? Y fíjense que son un montón de situaciones, pero principalmente la hipotensión, o sea, la pérdida de la presión arterial. La hipoglicemia en segundo lugar. Entonces esas son las primeras dos causas: hipotensión e hipoglicemia. Y esas van a ser bien frecuentes, ¿sí? O sea, se llevan casi todo el porcentaje de lo que es pérdida de la conciencia. Y viene lo que es el síncope vasopresor, que es conocido como el síncope vasovagal, la lipotimia o el desmayo vulgarmente conocido. ¿Sí? Son los nombres que tiene el síncope vasopresor. Es más frecuente en hombres y en hombres jóvenes. La ventaja que es autolimitante. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien se desmaya? ¿Qué postura va a obtener? Si está de pie, inmediatamente en posición supina, que es como el tratamiento para recuperar la conciencia. O sea, que el cerebro esté a la misma altura que el resto del cuerpo. Entonces, es autolimitante, quiere decir que el paciente se va a recuperar solamente con el hecho de estar en la posición supina. ¿Sí? Y este es un ejemplo claro: estar bajo el sol, posiblemente en ayuna, de pie, no estar en movimiento, y se nos puede desmayar el paciente. Si estuviésemos en la clínica, para los que se van a ir a la costa, ¿sí?, y si la sala de espera es pequeña y tiene mucha gente, y todos están amontonados esperando que los atiendan, hay mucho calor, no comió el paciente porque no puede comer, porque le duele la pieza, tuvo que caminar varios kilómetros para poder llegar a la clínica, no se ha alimentado bien en varios días. Todo le estábamos poniendo un checklist para que se nos desmaye el paciente. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que puede pasar. Pero para que el paciente se desmaye, van a haber factores predisponentes. Entre los psicogénicos es el miedo. ¿Y quién no tiene miedo a llegar al dentista? Todos tenemos miedo. Hoy me tocó operar aquí en la facultad un patojo, quitarle las 3 cordales, y estaba asustado. Tenía frecuencia de 110 antes de empezar a trabajar. Él estaba acostado en la sala, en el quirófano, tenía presión. Él tiene 19 años. Sigue teniendo, perdón, lo maté. 19 años, tenía depresión 139/90. O sea, estaba asustado, pues, ¿sí? O sea, el hecho de estar con nosotros, eso genera miedo. Hay ansiedad, ¿sí? Si el procedimiento, cuando nosotros estamos trabajando, no tiene una buena anestesia, va a generar dolor. Y esto lo que hace es
liberar adrenalina endógena, ¿sí? Y le va a tirar la presión para arriba. Pero va a llegar el punto en que no la puede sostener el paciente y es cuando cae la presión arterial y el paciente se puede desmayar. El estar de pie por mucho tiempo, que esto ya no es tan importante para nosotros como odontólogos, porque el paciente va a estar en posición supina, como habíamos platicado. Pero fíjense que todos, o la mayoría de los factores predisponentes se dan en nuestra consulta: miedo, ansiedad, dolor, ¿sí? Ambientes calurosos, ya hemos platicado anteriormente. ¿Qué va a manifestar el paciente cuando pierde la conciencia? Va a haber dos, bueno, está el presíncope, que es antes de la pérdida de la conciencia, y es cuando nosotros podemos identificar que el paciente no se encuentra bien. Por ejemplo, lo podemos ver pálido, un sudor frío, que se sienta mareado, la presión arterial baja, puede aumentar con la frecuencia arterial aumentada. Podemos observar las pupilas dilatadas, puede tener bostezos. El bostezo es un síntoma de qué? De poca oxigenación cerebral, ¿sí? Hiperpnea, o sea, está respirando rápido porque tiene poco oxígeno en el cerebro. Sus manos van a estar frías, empieza a ver borroso, y si la presión sigue bajando va a perder la conciencia. A esta primera fase se llama presíncope. Cuando se desmaya, ya viene lo que se conoce con el nombre de síncope, ¿sí? Y en el síncope está todo lo anterior, va a haber respiración irregular. Aquí está mal escrito, esto es, aquí tiene que decir apnea. Dilatación pupilar y aspecto de muerte. Y el post-síncope es cuando el paciente se empieza a recuperar. Hay una recuperación rápida que generalmente dura pocos minutos, unos 5 minutos máximo. ¿Sí? Palidez, debilidad, aumenta la presión arterial, puede haber sudoración, puede haber náusea. También puede haber relajación de esfínteres. Y esto se puede dar tanto en el odontólogo como en el paciente, ¿sí? Se lo juro, no se asusta un montón, de verdad. Espero que nunca les pase. Fíjense que puede haber bradicardia que puede llegar a menos de 50 latidos por minuto. Y en el paciente que les comenté de la semana pasada, que llegó a la clínica, tenía 48 latidos por minuto, estaba cercano a eso, tenía náusea, tenía ganas de vomitar, se quedó con el bote en la mano, no vomitó, ¿sí? Pero él se sentía muy mal. Y esta semana que pasó el día viernes, le hice la cirugía de conservación y no faltaba mucho, fue un par de minutos lo que le tenía que hacer para que saliera la pieza, pero él ya no sintió absolutamente nada, ya no tenía miedo, no tenía nada. Se le hicieron pruebas de glicemia previas al procedimiento y lo peor de todo es que no siguen instrucciones. ¿Cuál era la instrucción? Una de las instrucciones es que desayune y que después de desayunar va a haber un periodo de tiempo, porque esto iba a ser en la tarde, ¿sí? En la cual ya no puede comer, pero no comió desde la noche, ¿sí? Sus niveles de azúcar otra vez iban bajos, ¿sí? O sea, el paciente, aquellos pacientes que no, es que no lo leí. Pero en fin, se le pasó un suero glucosado, o sea, la anestesióloga le pasó un suero glucosado para subir los niveles de azúcar. La presión arterial puede llegar a 30 sobre 15, como lo que se había hecho incontinencia. Entonces se puede orinar o bien se puede defecar el paciente. Aquí en la facultad, hace muchos años hubo una estudiante que cada vez que entraba al quirófano se desmayaba. Ya sabíamos qué iba a pasar, ¿verdad? Entonces, ella entraba
y se orinaban, porque existe la incontinencia, entonces había que sacarla y que se recuperara. En el hospital hubo un muchacho que quería seguir cirugía maxilofacial y le pusieron el Jesús en 3 caídas, porque entró 3 veces a quirófano y las 3 veces se desmayó. Entonces ya nunca más siguió cirugía maxilofacial. Sencillamente no aguantó. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Posición supina. Pero idealmente que pudiéramos poner al paciente con las piernas elevadas. ¿Cuánto de volumen aumenta al subir las piernas? Creo que eso nos había dicho. 1 litro. 1 litro de sangre aumenta en la circulación solo con el hecho de elevar las piernas. A esta posición, con las piernas elevadas, se le conoce con el nombre de tren de Lepur. No lo anoten todavía porque va a aparecer. Posición supina, elevar las piernas 20 minutos, esto puede aumentar 2 litros, sería 1 litro por pierna. El volumen sanguíneo que regresa a lo que es el abdomen de tórax y que aumenta esa cantidad de flujo, porque la sangre, cuando disminuye mucho la presión, queda en éxtasis, quiere decir que se queda como estancada la sangre. Entonces, si ustedes levantan las piernas, esa sangre que no tiene la fuerza al corazón de poderla retornar, regresa más fácilmente a lo que es el abdomen y tórax, que es donde se necesita en este momento. Entonces, no sé por qué no, pero es la posición del tren. Si el paciente está inconsciente y no está respirando, y actualmente, cuando ustedes miren este tema de resucitación cardiopulmonar, cuando existe una respiración irregular, solo con el hecho de que ya exista respiración irregular, pueden iniciar la resucitación cardiopulmonar. Han cambiado mucho lo que son los parámetros. Antes era en ausencia de respiración, ahora incluso es con respiración irregular. Pero lo van a ver en su momento. Si el paciente está respirando, podemos agarrar una ampolla de sales amoniacales. Las sales amoniacales vienen en un sobre, por ejemplo, más o menos como esto, son pequeños. Este es de cartón, este empaque es de cartón. Y adentro viene una ampolla de vidrio. Ustedes van a fracturar la ampolla de vidrio, inclusive tienen un puntito donde dice que hay que presionar. A la hora que ustedes lo fracturen, el líquido que está dentro de la ampolla moja el cartón y el cartón se va a teñir de color lila, ¿sí? Y ustedes ya le pasan la ampolla, o sea, no van a destaparla, sino que se fractura, porque es rápido, se necesita. Esto impregna el cartón, entonces ya se lo pasamos. Y es como que le metieran una aguja a uno dentro de la mucosa, pero el paciente tiene que tener respiración. Si el paciente no está respirando, de nada sirve que le dejen algo ahí, porque no va a sentir. Entonces, el paciente medio respira y despierta, o sea, es bien duro el golpe, ¿sí? Estamos estimulando que el paciente responda, ¿sí? Y eso es bien doloroso en las sales amoniacales. En algunos lugares venden las sales amoniacales en un frasco, de esos como en casa, por decirles algo, pero cuando ustedes lo abren ya no tiene nada, porque perdió el espíritu, así se le llama, el espíritu de amoníaco. Por eso es de que tiene que ser una ampolla sellada, ¿sí? Para que no, que cuando ustedes lo abran, que todavía esté conteniendo el amoníaco adentro. Se revisa el pulso una sola vez durante 5 a 10 segundos en uno solo de los lados de a la parte de la tráquea, como habíamos platicado anteriormente. Se toma la presión arterial porque necesitamos saber si está elevada o está baja la presión arterial.
toma la presión arterial. Pero el último. Si el paciente no sube la presión, incluso que ya lo pusieron en posición supina, le subieron las piernas y su presión no aumenta, sino que sigue estando en 30 sobre 20, 30-15, entonces se le tiene que administrar 2 ampollas de atropina. ¿Por qué 2 ampollas? Si habíamos visto que los medicamentos, la ampolla era la dosis unitaria o la dosis que se necesita administrar. ¿Sí se recuerdan de eso, verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, si ustedes solo administran una ampolla, aumenta la presión por muy poco periodo de tiempo, mientras que si se administran 2 ampollas, su duración es más duradera. Entonces, por eso son 2 ampollas de atropina. Al punto 5 por cada miligramo, o sea que se pasa 1 miligramo, o sea 2 mililitros. O bien, si no tienen atropina, se les pasa la efedrina, como vimos en la clase pasada, que se tenía que mezclar con solución salina para administrar la dosis correspondiente. Ambos medicamentos se administran por vía IM o IV. Pero ustedes van a tener este año la práctica de colocarse un suero. Esta es una práctica muy bonita. Van a ver que casi todos van a colgar sus sueros en las ventanas y sus compañeros van a estar tratando de ponerles a ustedes el catéter. Es molesto, sí duele, pero se aguanta. La administración de los medicamentos por vía IV es la forma más rápida y segura de pasarlos, ¿sí? Entonces ustedes se aseguran de pasarle la dosis adecuada al paciente a través de un suero. Esa práctica, como les digo, es bonita. Hemos tenido pacientes y se practica varias cosas, porque podemos ver pacientes inconscientes y que convulsionan, ya hemos visto, ¿sí? Porque se les baja el azúcar y empiezan a convulsionar porque se les dice que vengan desayunados y son igual de necios que el paciente que no desayuna. Hay quienes se ponen pálidos solo de ver que les van a meter una aguja. Vamos a ver también equimosis postoperatoria, porque no es que tengan deficiencia en coagulación, pero sus compañeros, como no son tan hábiles, rompen la vena y va a haber salida o extravasación de sangre en el vaso. Si son de aquellos pacientes que cuando les dicen que les van a sacar sangre se les esconden las venas, ¿sí? Se los va a llevar la grande habla, pero es bien bonito, ¿sí? Esa práctica a mí me gusta mucho. Bueno, pero ya no la voy a ver. Sigamos. No. Hipotensión ortostática. Esta es otra posibilidad de que el paciente pierda la conciencia. Y fíjense que la anterior sí es factible, pero todavía esta es más frecuente. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros, cuando estamos en posición supina, nuestro paciente está en posición supina y se incorpora, ¿sí? Es cuando pierde o baja la presión arterial por el hecho de sentarse rápidamente. Si ustedes lo sientan rápidamente porque tienen otro paciente en la sala de espera, el paciente se levanta muy bien y da unos cuantos pasos y queda al suelo. Es mejor que se dejen sentado un par de minutos, les digo 3-5 minutos, hasta que el paciente se recupere del todo. Entonces es una causa de hipotensión ortostática frecuente en la consulta. No está asociada al estrés, o sea, el paciente no tiene miedo, aunque haya tenido dolor no le afecta, o sea, no tiene factores psicogénicos, sino que es solamente la posición de postura. ¿Sí? Por eso es hipotensión postural, porque cambió su posición. ¿Sí? Los mecanismos compensadores para mantener la presión arterial están comprometidos. Y solo digan un paciente en el cual ustedes consideren que esto puede ser más factible. ¿Una persona joven o una persona adulta?
Entonces, esta está asociada más a personas mayores. La otra, el síncope, está más asociado a quién, jóvenes o adultos. Jóvenes. ¿En hombres o mujeres? Hombres. Hombres. Entonces, ustedes ya empiezan a ver, bueno, mi paciente era hombre, me lo ubicó yo y se desmayó. Entonces, síncope. ¿Sí? La paciente es mayor o es mayor de edad, ¿sí? Y estaba acostado, estuvo mucho tiempo acostado y lo levanté rápido. Piensen en esto, o sea, es como ir descartando las posibilidades, pero se va a dar más todavía en mujeres que en hombres y normalmente más en pacientes varicosas, porque mantienen más cantidad de sangre en las piernas y se queda como en éxtasis atrapado en las piernas, ¿sí? Entonces hay factores que nos pueden provocar o favorecer la pérdida de la conciencia de ese tipo. Entonces se define como la caída de la presión en 30 milímetros de mercurio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el paciente llegó con 510, 70, estuvieron trabajando un montón y cuando la levantan tienen 90, 60 o 85, 55. Aquí había más de 30 milímetros más o menos, acercándose. ¿Sí? Entonces la caída de 30 milímetros de mercurio puede provocar que pierda la conciencia. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo compensador? Por ejemplo, ustedes están acostados y yo les puse el ejemplo que los llaman y se tienen que levantar. Se levantan, solo miran fosfenos y siguen caminando. ¿Qué pasó en este momento? Ustedes se incorporaron, bajó la cantidad de sangre en el cerebro, pero el corazón empezó a bombear más rápido. Entonces llegó nuevamente sangre oxigenada y no les pasó nada. No están comprometidos ustedes y no se desmayaron. Pero el paciente adulto estaba acostado, se levanta, cae la presión intracraneana de sangre dentro del cerebro, disminuye. El corazón no bombea tan rápido, sino que se mantiene igual de lento. Entonces ya no llega tanta sangre oxigenada al cerebro, se desmaya. Ese es el mecanismo, ¿sí? No está compensado. Entonces es común en personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con varices, que generalmente los hombres no padecemos de varices, sí se padece, pero es más frecuente en mujeres, ¿sí? O personas que han estado convaleciendo por muchos días, estuvimos acostados mucho tiempo, y hay medicamentos que bajan la presión arterial y que no permiten que aumente en periodos cortos de tiempo. Entonces el paciente pierde la conciencia. ¿Me están captando? ¿Sí? Y puede ocurrir después de varias horas de permanecer en decúbito. Ahora, esta semana, ¿cuándo fue? Ayer llegó una señora a la clínica. Yo estoy en un primer nivel, no tiene que subir grave ni nada. Pero la clínica es de las últimas que está dentro del condominio donde está la clínica. Tiene que caminar como unos 80 metros del parqueo para la clínica. La paciente que llegó es mayor de edad, tendrá alrededor de los 80 años, padece del corazón, tiene problemas en una de las válvulas cardíacas, no la pueden operar por la edad. ¿Qué otro problema me dijeron que tenía? No recuerdo, por ahí está la ficha, pero tampoco la pueden operar de eso porque tiene malo el corazón. Entonces es un ciclo y no pueden operarlo. Solo caminó esos 80 metros y llegó súper agitada la paciente a la clínica y estaba platicando conmigo. Es suegra de un amigo mío. La tuve sentada unos 5 minutos y no se recuperaba, seguía agitada la señora. Al finalizar, yo no dejé que se fuera caminando porque tal vez se nos hubiera muerto en el pasillo. Entonces fuimos a traer una silla de ruedas y le dije, miren, la próxima vez que la traigan, tráiganla en la silla de ruedas. Entonces la sacamos en silla de ruedas. Pero ella la voy a tener que sedar para hacerle 2 extracciones porque tiene fracturas verticales. Pero la paciente ya mayor, un montón de situaciones que le complican a uno,
y que tiene que ser vista por el médico, ya se le mandó la interconsulta médica, toma aspirina, por lo tanto está anticoagulada, tiene que mandar los laboratorios y que estén dentro de los parámetros normales. Entonces, les juro, van a llegar pacientes así y tienen que saber ustedes cómo manejarlos. Cuando se levanta uno muy rápido y se puede desmayar. Y la patología es más común por incremento del flujo sanguíneo cerebral, caracterizado por una caída repentina de la presión arterial y un ritmo cardíaco que no acelera, o sea, se mantiene lento. No está la capacidad compensatoria de los latidos para aumentar la presión intracraneal. Y vamos a ver por qué ocurre eso. Si quieren, no la voy a pasar para que puedan. ¿Qué animal tendría más facilidad de perder la conciencia por cambios repentinos de presión intracraneal? Las jirafas, ¿sí? Por ejemplo, están en una gran altura, ¿sí? Y en eso tienen que bajar la cabeza para beber agua, ¿sí? Si no tuvieran mecanismos compensadores apropiados, cada vez que baja la cabeza les estallaría por el aumento de la presión arterial, ¿sí? Son los únicos animales que tienen válvulas arteriales en todas las arterias que van del cuello, ¿sí? Porque cada vez que bajan la cabeza se cierran esas válvulas para que no llegue tanta presión intracranealmente. Y perderían la conciencia cada vez que levantan la cabeza, porque disminuiría el flujo sanguíneo. Entonces tienen un mecanismo compensador muy bueno, ¿sí? Pero ellas estarían desmayadas casi que toda la vida. Levantan la cabeza y otra vez al suelo, ¿sí? Pero no, ellos tienen mecanismos compensadores muy eficientes, ¿sí? Entre los medicamentos que están asociados a la pérdida de la conciencia por estar en posición supina, están los diuréticos. ¿Y cuáles son los diuréticos? ¿Para qué sirve un diurético? Para disminuir la retención de líquidos, o sea, para orinar más frecuentemente, ¿sí? Pero los diuréticos lo que hacen también es que bajan la presión arterial. También pacientes que son hipertensos, que toman antihipertensivos, mantendrían una presión más baja. Pacientes que toman antihipertensivos, pacientes que toman medicamentos para el Parkinson o contra convulsiones, pacientes que ingestan narcóticos o bien el insumo de alcohol. Por eso es que si les llega un paciente con aliento etílico, no lo atiendan, se les puede desmayar. Tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento? Acostado, o sea, posición supina y piernas para arriba. Ya que está en esa posición, le vamos a hablar porque puede ser que solamente esté dormido. Hace muchos años, ¿sí?, nos llevaron a un pacientito desde ONA a la clínica de cirugía y la practicante que lo llevaba iba gritándonos, ¿sí?, ayuda, ayuda, y lo llevó para Exodus y el pacientito lo único que tenía es que estaba dormido. No le había hablado, no lo estimuló, pero yo no sé si ustedes han visto a alguien, un bebé, que cuando se duermen tan profundamente que cuesta despertarlos, ¿sí? Los está uno sangoloteando y esto. Uno cree, imagínense que ustedes le están trabajando y el paciente no responde, ¿qué pensarían? Que se les desmayó, pero puede estar dormido. Y a ustedes se les van a dormir muchas veces los pacientitos en ONA, ¿sí? Vienen cansados, están anémicos, no comieron bien, sí se duermen, ¿sí? Entonces, piensen de primero
¿sí? Se me durmió el paciente. No piensen que se le está muriendo. ¿Sí? ¿Qué sería lo más frecuente? ¿Qué le podría suceder a un niño que se nos desmaye? Piensen que podría, sería un ACV, infarto, puede ser, pero no necesariamente. ¿Qué otra? Hipoglucemia. ¿Qué es hipoglucemia? Que es paciente hipoglicémico. ¿Sí? O sea, las bajas de azúcar en niños sí son frecuentes, son más frecuentes que las otras situaciones. Y muchas veces los papás ni saben. Entonces, posición supina, elevar las piernas, evaluar respiraciones, pulso, presión arterial, que habíamos visto previamente. Ese era un perro que falleció hace muchos años atrás. Padecen de displasia de la cadera, esos perros que son los labradores cuando tienen más o menos unos 10, 12 años. Y la de abajo que se creía el perro, pero no sabe. Una salchicha, esa me la regaló mi hijo. La canela se llamaba, era bien miles. Y resultó cargada de otro, no sé cómo lo hizo. Lo vamos a dejar ahí. Hay partido. No es porque no quiera haber partidos. Mañana tenemos clase la mañana. Y pasado también. Entonces sean sobre insuficiencia adrenal aguda. Fíjense que esta es una situación altamente mortal si le pasa al paciente. Las otras son autolimitantes, pero esta sí puede ser mortal. Entonces quiero que lean sobre ella. Nos miramos mañana. Gracias.